buenos días a toda la teleaudiencia de Barranca Bermeja. Estamos aquí nuevamente en su sesión jurídica Defiéndase con Ley, en su programa de Levante. Vamos a hablar hoy de un tema que ya hemos hablado en otros programas, pero no hemos especificado con certeza el punto del cual vamos a hablar hoy, y es el monto de una cuota alimentaria. ¿Cuánto tiene que pagar usted como padre por los alimentos de sus hijos? ¿Cuál es ese monto que la ley le obliga a usted a pagar? Primero que todo, es importante establecer que en el artículo 411 del Código Civil se establece a qué personas se deben alimentos, es decir, a qué personas tienen ese derecho o la facultad de poder pedir alimentos. Primero que todo, y por regla general, obviamente a los descendientes, es decir, a los hijos, sean esos hijos legítimos o hijos adoptivos. Asimismo, en segundo lugar están los padres, es decir, a los ascendientes. Usted como hijo tiene la obligación de dar alimentos a sus padres cuando ya estos estén en la vejez. Asimismo, a la cónyuge o a la compañera permanente, en caso tal de que en algún proceso de divorcio o de separación, usted haya sido el cónyuge culpable o el compañero permanente culpable de esa separación. La ley establece los casos en los cuales a quienes se le den alimentos, en ese artículo 411 del Código Civil. Pero es importante establecer cómo se fija ese valor. ¿Será que yo puedo, a mi manera, fijarle un valor de ese monto de dinero a mi hijo? Tal vez usted está separado de su familia, es decir, por problemas de X o Y motivo, ha tenido que separarse de su familia y la única forma que puede estar en contacto con sus hijos es cuando está en visita con ellos. Pero obviamente para usted poder ver a sus hijos y poder tener esa facultad y ese derecho, debe cumplir con su obligación alimentaria. Y usted se preguntará, ¿cuál es esa obligación alimentaria? ¿Cómo me la fija a mí el juez o la ley? ¿Cómo me la fija? Pues eso se fija de acuerdo a la capacidad económica de la persona. De acuerdo a lo que usted gane, así se fijará ese porcentaje correspondiente a la cuota alimentaria. En las comisarías de familia, en el bienestar familiar, en los centros de conciliaciones, donde se tramitan conciliaciones respecto a alimentos, siempre se logra o se pide una certificación laboral de la persona para efectos de determinar el monto de su salario y con base en ese monto fijarle la cuota alimentaria. Cuando una persona de pronto está desempleada, la ley estipula que deberá fijársele ese monto teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente. El hecho de que usted esté desempleado no quiere decir que usted se va a abstener o no va a dar alimentos a sus hijos. Se presume que gana el salario mínimo y con base en ese salario usted dará la cuota que le corresponde. La ley establece que esa cuota podrá establecerse o fijarse hasta en un 50% de su salario. Si usted gana 1.000.000 de pesos, la ley puede fijarle a usted una cuota alimentaria de 500.000 pesos. Pero no quiere decir que todas las veces será del 50%. Muchas veces es del 40, 35, 25, dependiendo del número de obligaciones que usted como padre tenga, porque usted puede tener más obligaciones, puede tener más hijos, puede tener la obligación de tener sus padres a cargo, puede tener obligaciones conyugales. En ese orden de ideas se establecerán de acuerdo al porcentaje que la ley establece. El 50% de su salario siempre será respetado. El otro 50% se repartirá en el número de obligaciones que usted tenga, hijos, padres, cónyuge, etc. Pero es importante establecer que el presupuesto que la ley da para fijar la cuota alimentaria es la capacidad económica que tenga la persona. Entre más gane usted, más tendrá que darle a sus hijos. Y es allí como se hace una diferencia entre alimentos congruos y alimentos necesarios. De acuerdo a la calidad de vida de esa persona, la ley fijará esa cuota alimentaria. Si usted no gana un salario, más de un salario mínimo, pues la ley le establecerá, con base en ese salario mínimo, la cuota alimentaria que le corresponde. Nadie puede dar más de lo que no puede, y la ley así lo establece, pero lo que es importante establecer es que usted no deberá abstenerse de dar alimentos y esta obligación que le corresponde por ley. ¿Por qué? Porque podrá estar incurso en situaciones jurídicas y problemas jurídicos como inasistencias alimentarias, procedimientos penales. La inasistencia alimentaria es un delito. Si usted no da alimentos a sus hijos, puede estar incurso en ese delito y podrá ir a la cárcel. Asimismo, estar sometido a embargo de su salario. Muchas veces los padres se esconden o esconden sus lugares de trabajo y engañan a sus parejas para evitar dar la cuota alimentaria a sus hijos. Pero cuando son sorprendidos en sus trabajos tienen un embargo y le embargan hasta el 50% de su salario. Así las cosas, quería dejar claro todo lo referente a cómo se fija esa cuota alimentaria, cuál es el monto. La ley lo establece así, como lo hemos visto anteriormente.
Espero que haya quedado claro lo referente al monto de la cuota alimentaria aquí en Colombia y recuerde que nos volveremos a ver en una próxima ocasión aquí en su sesión jurídica Defiéndase con Ley, de su programa de Levante. Muy buenos días.